Parte tú, Nicolás. Gracias, Miguel, por la palabra, porque hay dos hechos esta semana que me han llamado mucho la atención. Por supuesto, la muerte de Fidel Castro. Obvio, ¿qué aconteció el día de hoy? Así, claro, la madrugada del Sí. día de hoy, sábado, por una parte. Y por otra parte, una que está muy relacionada también con esta, una entrevista que dio José Miguel Villota, no sé si la viste, No, esa no la vi. que argumentaba que los homosexuales no podían ser de izquierda. Y la razón era ¿Ya? que Allende era homofóbico, porque en su tesis de grado había defendido que la homosexualidad era una enfermedad, ¿no? Bueno, Entonces, una cosa bastante vocal también habría que decir, ¿cachai? y más o menos irrelevante, pero, Sí, exacto. pero ¿qué esconden ambos hechos? Creo yo. Yo creo que ambos esconden una pregunta relevante que yo también me hago, y creo que cada uno debería hacerse, que es ¿qué significa ser comunista? ¿No? Claro, Hoy, el partido Comunista yo creo que todavía, así como si nos vamos a la médula, digamos, ¿no? Del partido, yo creo que si le preguntáis qué onda la homosexualidad, no estarían así... como tan de acuerdo. O sea, de hecho estarían dándose la mano con la UDI algunos, ¿ah? Sin Paradojalmente, sí. Bueno, a Pasolini lo mataron los mismos del partido, pero exactamente. cómo olvidarlo, pero el punto es, claro, más allá de esa pregunta por la homosexualidad directamente, ¿cómo se relaciona que el creer que ser comunista significa estar apegado a una figura, ¿no? Claro. O sea, que porque Allende lo dijo, alguien no puede llegar a ser comunista. Claro. Y ahora, En lo el mismo caso con de- Fidel Castro, ¿no? Exactamente. O sea, ¿qué pasa? La gente está pensando que murió Fidel Castro, murió el comunismo. O sea, yo escuché mucho, No. bueno, en redes sociales leí mucho, gente de derecha diciendo como, bueno, ¿al fin qué? Como, ¿qué pasó? Como, interesante ese punto, como, Claro. hasta qué punto el comunismo está arraigado en sus figuras. Y yo creo que no es tan lejana esa respuesta. Bueno, claro, tan rara, el asunto también estriba también en el fondo de que efectivamente habían figuras que en el fondo llevaron las ideas del comunismo, digamos, o sea, el comunismo no se comprende sin figuras como la de Lenin, por No, un claro, lado, figuras un intelectual como como comunismos Lenin. reales, digamos. ¿Te fijas o no? ¿Cierto? Después el comunismo de Stalin, que era bien distinto, digamos, ¿no? Mucho menos intelectualizado y que en el fondo tenía tensión con el trotskismo. Y viste lo que le pasó a Trotsky también, ¿no? Entonces, te fijas, o sea, me da la impresión, después tienes durante el siglo XX esta nueva tentativa de un eurocomunismo. ¿Te fijas o no? Entonces, la verdad es que no, yo diría que por comunismo no hay nada decidido. Y tenemos el comunismo del hombre solo también. Y tenemos el comunismo, saludos a Fede. ¿Ah? Soy Miguel Rosestuhl. Mi nombre es Nicolás Reed y juntos somos la comunidad de los iguales. Sí, y estamos grabando de la Galería Metales Pesados Visual, Merced 316. No está la Ivana. No está la Ivana, saluda a la Ivana que está en Cuba. Está en Cuba llorando. Está llorando en las calles de La Habana. De La Habana, ahí, con un Cuba libre probablemente. Como la Llorona. Con un Cuba libre probablemente. Pero estamos junto a nuestro Bastián. invitado Bastián González. Bastián González, eres académico de la USACH, ¿cierto? Sí. Y estás trabajando consultor también para las Naciones Unidas, ¿no? Sí. Así que bienvenido, pues, Bastián. Bienvenido, Bastián. ¿Qué Tanto pensáis tiempo, tú, ¿no? ¿qué pensáis tú de la pregunta por el comunismo? Sí, mira, es una pregunta, es una reflexión interesante, claro. Yo creo que hay un tema que tiene que ver como en la lógica como sociológica francesa, sería como los capitales simbólicos, ¿no? Acá efectivamente hay figuras que tienen un capital que se va conformando y se sigue conformando en el tiempo y los supera y se vuelve un simbolismo importante para sus partidos, para sus vertientes ideológicas. Ahí el ejemplo de Allende es muy bueno, porque Allende, en estricto rigor, cuando uno va a la definición de carisma, Allende no era una persona carismática, no fue un líder carismático, fue un líder innegablemente, pero no fue carismático. Allende lo que tuvo fue una muerte carismática. Entonces yo creo que acá ahora Fidel tiene distintas etapas. Está el Fidel revolucionario, el Fidel en el gobierno, el Fidel después del gobierno, este Fidel que aparece con el este buzo, bloguero, ese buzo buzo Adidas. No, claro, el bloguero. Claro. Yo me enteré que el uso del buzo Adidas era publicitario. O sea, claro, porque la marca le da al equipo cubano al equipo, claro, de la Olimpiada. Sí. Y ahora viene la imagen, cómo se construye la imagen después de la muerte. Ahora toda esta gente, post-Fidel. Claro, pero ahora toda esta gente que está especulando, en realidad la caída de los socialismos reales es la década de los 80. Y Cuba es un remanente que empieza ahora a reconfigurarse con este acercamiento que ya hubo hace un tiempo con Estados Unidos y que ahora hay que ver cómo eso se
se canaliza y se viabiliza con Trump, que yo creo que ahí puede haber una transformación de algo, porque Trump tiene vuelto loco a todo el mundo, pero no sabemos qué va a hacer. Capaz que reaparezca el teléfono de oro del Padrino 2, ¿no? ¿Te fijas o no? O sea, pero ahora lo va a traer Trump, digamos, ¿no? O sea, Claro, lo va a poder usar pero todas estas especulaciones, no, yo creo que son las reacciones naturales a la muerte de una figura histórica importante en lo que fue el siglo XX, pero no debería alterar el devenir de lo que está haciendo Cuba, de lo que va a hacer Cuba y también de cómo se está pensando el posmarxismo actualmente, que ya con Laclau, por ejemplo, ya venía en una parada muy distinta. Claro, ya no es castrista. Claro, no es castrista. No es eso. Lo interesante es que la derecha, por ejemplo, cree que como que los de izquierda estamos afectadísimos por la muerte de Castro. Es rara la percepción que tiene la derecha, al menos chilena, bueno, de lo que es la izquierda. Claro, ¿no? pero nosotros sabemos que el problema de la derecha es un problema de percepción. No, increíble. ¿Te fijas, no? O sea, y lo muestran en cada oportunidad. o sea, cada vez que hay una declaración de prensa, otra vez problema de percepción, digamos, ¿no? Porque las cosas que defienden, las doctrinas en las que se escriben, tenemos una derecha muy premoderna. Ese es el asunto. Esa es la mejor definición. La premodernidad. Muy anquilosada, así como que están viviendo otra época. Sí. Oye, a propósito de épocas así como medias un poco turbulentas, en donde la incertidumbre está más o menos instalada, ¿no? Multiplicación de candidatos, lo que ocurrió en las municipales en términos de la conducta o el comportamiento del electorado en determinadas localidades, ¿no? Sensiblemente, por ejemplo, Santiago, Providencia, ¿para qué decir Maipú, por ejemplo, ¿no? Algo está pasando, digamos, ¿no? Estados Unidos mismos nos dan una prueba. Bueno, más en Le Pen también. Bueno, también en Francia, ¿no? En donde Sarkozy sale tercero, cuando las encuestas lo dan primero. Entonces, algo está pasando con las encuestas que no están, de alguna manera, por decirlo así, teniendo ese carácter anticipatorio y casi profético, digamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, o sea, es casi como el oráculo, el CEP era casi el oráculo de Delfos, digamos, ¿no? O sea, lo que decía el CEP era lo que iba a ocurrir, digamos, ¿no? en determinadas circunstancias. Entonces, ahora, la verdad es que nos va a dar un poco lo mismo escuchar la CEP de diciembre, porque la verdad... es una opinión más, digamos. Claro, como que tú ¿dónde veis las fallas? ¿En los instrumentos, las metodologías? O en el mundo. O en las mismas poblaciones, digamos, ¿no? Que la verdad es que te pueden decir una cosa en la encuesta. Bueno, está esta tesis de la derecha que la gente miente en la encuesta. Bueno, puede ser, puede que no, digamos, ¿no? Pero a tu juicio tú que eres un experto, digamos, ¿no? Vamos a hacer uso, digamos, ¿no? de tu experiencia, digamos, ¿no? Como analista. ¿Qué crees tú que está pasando, digamos, ¿no? por decirlo así, con este instrumento que sin duda alguna ha sido una forma de canalización de opinión pública hace una buena cantidad de tiempo, digamos, ¿no? en la instalación de las democracias liberales, digamos, ¿no? Que eso es lo que tenemos, digamos, ¿no? A escala mundial? Sí, mira, yo ahí identificaría dos grandes dimensiones. Una dimensión que tiene que ver con las señales del mundo real, por llamarlo. O sea, la sociedad propiamente tal. Estamos en una sociedad que tiene valores evidentemente distintos a la sociedad de hace 30, 40 años. La matriz sociocultural ha cambiado, valores más posmodernos. El hedonismo es mucho más importante hoy en día, ¿no? Esta idea de la comunidad, del deber, del ser el militante heroico, eso ya no existe. Entonces, incluso ciudadano. Claro, incluso el deber ciudadano ya se reconfigura en otro escenario muy diferente. Y eso evidentemente nos lleva a un escenario, un sistema que funciona con valores distintos, al que hay que sumar las particularidades del caso chileno. Chile, mira, es uno de los países de la región que tiene mayor desconfianza hacia sus instituciones. Comparadamente, en los últimos 20 años, el país donde la desconfianza ha aumentado. Y esa desconfianza está muy de la mano con la percepción de corrupción, siendo que en estricto rigor la corrupción no es tan alta en Chile. No estoy diciendo que no exista. Comparativamente con otros países de la región no es tan alta. Tiene instituciones que son confiables o relativamente confiables, que no tienen tantos casos de corrupción. Con eso, insisto, no estoy diciendo que no exista la corrupción. Entonces, este escenario es un escenario que predispone a una cierta desafección, este malestar, ¿ya? Eso por un lado, que tiene que ver, yo lo calificaría como a nivel social. Por otro lado, la segunda dimensión, el tema más metodológico del instrumento.
Exacto. Que tengo la intuición yo de que por ahí va la falla, digamos. Ahí yo creo que hay una falla muy importante, que sumado con lo otro nos da unas interpretaciones bastante fallidas de pronto. Y la falla acá de metodológica de los instrumentos tiene que ver con, primero, estas son fotografías de la realidad. La persona no anda, un encuestado no anda pensando durante el día, ¿cómo lo está haciendo Michelle Bachelet? Y de pronto justo le llaman, oiga, ¿cómo lo está haciendo Michelle Bachelet? Mire qué bueno que me llamó, justo estaba pensando en eso. No, la gente no piensa en eso, la gente está pensando en sus problemas, en el transporte, en el costo de la vida, etc. Y de pronto alguien lo ataja y le dice, oiga, ¿qué opina usted? ¿Cómo lo está haciendo el gobierno? Entonces ahí hay una construcción. Quizá por eso es una mejor fotografía también, ¿no? Porque precisamente esa vida se refleja en... Claro, eso tiene ventaja y desventaja. Ahora, ahí hay que tener en cuenta que por eso estos instrumentos tienen que ser validados, tienen que ser muy probados, porque las preguntas tienen que ser directas, sencillas, tienen que entenderla a la gente. Porque como no es algo que esté constantemente pensando la persona, tienes que estar relativamente seguro de que hay validez en la medición, o sea, de que la persona te entendió lo que le preguntabas. Por eso experimentar con preguntas nuevas, en la encuesta CEP pasó hace un tiempo, que metieron una batería media extraña y se empezó a cuestionar la validez de la encuesta. Eso por un lado, pero por otro lado, y aquí está el error técnico más complejo, le voy a preguntar, ¿ustedes saben cuántos chilenos somos? Bueno, todavía no lo sabemos. Pero yo intuyo que somos 17 millones y medio. Estamos entre 17, 18 o 19, no sé. De repente son 40. Tenemos un problema. Y la inferencia estadística, la estadística se basa en inferencia, que se hace sobre un universo. No sabemos cuál es nuestro universo. O sea, estamos trabajando con cifras de un censo de hace 10 años. Entonces eso ya hace que la medición sea poco fina. Claro. Se hace con un precenso, pero en realidad se hace con una cuestión que no es la adecuada. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un problema técnico de raíz, que es brutal, y que no se va a solucionar hasta que haya un censo confiable. Exacto. Oye, Bastián, y la cuestión, o sea, uno de los, por decirlo así, encuestadores, pero que en rigor no tenía una institución que sería el Pepe Out, que ahora es un independiente, digamos, ¿no? Que en realidad, cuando hablaba Pepe Out, efectivamente era como Apolo, digamos, ¿no? O sea, como que profetizaba muy bien, digamos, ¿no? Los escenarios políticos a partir, digamos, ¿no? De algunos instrumentos que él, en el fondo, diseñaba en localidades bien específicas con preguntas cerradas. ¿Te fijas o no? Sí. Hasta eso falló. Te estoy colocando como al tipo más profeta dentro de los profetas, digamos, ¿no? Sí. Que sería Pepe Out. Sí, es que eso tiene que ver con una cuestión circunstancial a mi juicio. Estamos en un sistema voluntario. En el sistema voluntario es todo más voluble. Es todo más voluble y tú le preguntas, y lo que están midiendo las encuestas no es voto, no es intención de voto, ojo, y ahí tenemos un error de interpretación que lo tienen los medios, los expertos. Es casi ideología política. Y que estamos con un problema con eso, porque, ojo, hay que preguntar de otra forma, hay que medir de otra forma, porque en el fondo lo que se está midiendo y lo que se está reportando es lo que es como las preferencias de la población en general. Claro. Pero la población en general no está yendo a votar. Está yendo a votar un tercio de esa gente. Entonces estamos midiendo la preferencia en general, lo mismo en Estados Unidos, estamos midiendo la preferencia de las personas, pero no sabemos si esas personas van a ir a votar. Exacto. Y ahí hay una cuestión metodológica que es la desigualdad social, que se han metido preguntas de control para tratar de filtrar y decir, ya, pero veamos de los que nos dijeron que iban a votar, veamos las preferencias de ellos, pero la gente ahí miente, ahí la derecha tiene una intuición. La gente, tú le vas a decir, ¿va a ir a votar? Sí, por supuesto, mentira. Está mintiendo en la cara. No. Sí, o sea, tenemos los guarismos de la Comuna de Providencia, para hablar de Chile. Me gustaría que empezáramos a hablar también de Estados Unidos, en realidad, y también de Francia. Pero en los guarismos de Providencia, si uno mira la votación de Belis Matei, básicamente son los mismos votos que obtuvo Carlos Lavey en en las municipales anteriores, en donde Pepa... Cristian Lavey, Miguel. Sí, Cristian Lavey. Carlos Lavey, otro. Carlos Lavey es un artista visual. Lo que pasa es que como estamos dentro de un artista de bueno, Cristian también es medio artista visual. Bueno, y además lee ranciero, se supone. Es un ranceriano radical. Un ranceriano. ¿Qué dirías Galende, digamos, no eso? Pero bueno, pero volviendo al asunto, si tú ves los guarismos, la cantidad de votos que sacó Belis Matei es totalmente equivalente con la que sacó Lavey. Sí. Y ahí uno tendría que interpretar de que en el fondo la Pepa Errázuriz, o bien, y lo que fue efectivo, no hizo ningún tipo de publicidad en términos efectivos, digamos, nuestra Providencia, y por decirlo así, se confió de que iba a tener el mismo, por decirlo así,
ímpetu y fuerza convocante que tuvo, digamos, ¿no? en la épica anterior, digamos, porque hay que decir lo que fue una épica, digamos, ¿no? Que era sacar a un tipo que ya estaba más o menos comprobado que es un torturador, digamos, o sea, sí. Que justo un año después se confirmó más o menos. Se confirma. De hecho, para el día de las elecciones se tomó detenido. Totalmente. Lo cual fue maravilloso. Claro, mira, ahí la derecha no tuvo que hacer mucho, tuvo que mantenerse simplemente. Exacto. Y José Errázuriz, evidentemente, ahí tú dabas en el clavo con el tema de la épica, o sea, la idea de que se está jugando algo importante en una campaña moviliza mucho al electorado. Claro. Entonces ya eso había pasado, ya se había sacado a la B, entonces no había el mismo sentimiento de que aquí había que jugársela, había que ir a votar. Y además la Pepa no estructuró un proyecto socialista que digamos la comuna. Al contrario, la gestión, ahí tuvo algunos impas también, no sé si cuando le prestó el castillito. Claro, pero esas son cosas bueno, ella dice que eso la mató, pero... Yo diría que no, porque la gente no tiene tanta buena memoria. Pero el tema de los bares también. El tema de los bares claro, el rollo con el Liguria, que primero la acogió y después le hizo la desconocida, digamos, a los Chicali, ¿no? Que ojalá pronto los tengamos. Sí, ¿no? Ahí hay unos temas que yo creo que efectivamente les jugaron en contra y moviliza menos electorado. En definitiva, los grandes ganadores de esta elección no necesariamente son quienes subieron, son quienes perdieron menos o lograron mantenerse más o menos en lo que estaban. Entonces ahí estamos hablando de un nivel de competencia bien paupérrimo en definitiva. O sea, ya acá el ganador es el que logra perder menos en definitiva, ni siquiera el que se use más a la ciudadanía. En este contexto también de desafección, desconfianza, etc. Y también en este contexto de los padrones, por ejemplo. O sea, hay que recordar el desastre que hubo, que cerca de 490.000 más o menos personas, electores que los cambiaron de padrón por una decisión casi de corte administrativo. Claro. O sea, son cuestiones que van permeando en la gente. De pronto ahí hay gente que efectivamente fue a votar y se encontró que lo habían cambiado en último minuto. Entonces ahí son ciertos problemas. Ahora también otra cosa que se esgrimió bastante, y ahí hay que mirarlo con cuidado, yo eso lo veo con más escepticismo, el tema de la propaganda. Claro. Hay gente que ha dicho, mira, ahora hay mayores restricciones a la propaganda, y la propaganda hacía que la gente fuese más a votar. No se lo miraría con cuidado, creo que eso no me lo compro mucho. Pero ¿cómo miráis tú la solución a...? Bueno, tenemos entonces una especie de diagnóstico que las encuestas no están funcionando, dando cuenta de la realidad, por así decirlo, por diversos factores, ¿no? Entonces, una pregunta que viene más o menos que está ahí rebotando, ¿vale la pena seguir haciendo encuestas? O sea, digamos, ¿para qué son las encuestas ahora, dado que no predicen, ¿no? Esa es la pregunta de fondo, más bien, ¿no? O sea, ¿cuál es la función? ¿Es una cuestión autocomplaciente? O sea, la derecha va a hacer sus encuestas y va a decir, mire, nuestros candidatos ganan. ¿Se va a convertir en una especie de propaganda, por así decirlo? O sea, mire señora, este va a ganar, vote por él, ¿no? Sí, mira, puede tornarse eso, porque ya dado que no están representando lo que va a ocurrir, queda esa pregunta. Sí, mira, las encuestas, claro, también pueden ser utilizadas como un objeto, en definitiva, para influenciar un poco el pensamiento de cierta gente. Pero ahí yo también tomaría con cuidado ciertas precauciones que tienen que ver con el tipo de encuestas. Yo diría que las encuestas serias en Chile son muy, muy pocas, en realidad. Y serias... me refiero a aquellas que se hacen con muestras probabilísticas, ¿no? Claro, muestras bien calculadas, etcétera, que a pesar de estar bien calculadas tienen este problema del censo que les comentaba. Claro, o sea, están sobre un universo que no es el real. Pero las que se hacen así, técnicamente bien hechas, son poquísimas. Es la del CEP, la que hace la Universidad Católica cada 2 años, la UDP que la hace una vez al año, una vez al semestre, ahora está con crisis económica. Así que... Exactamente, no sabemos si va a ir o no. Hasta los cócteles estaban malos. ¿Vieron a esa señora, esa apoderada que se quejó de que el cóctel de su hija que egresó estaba malo y le echó la culpa a la gratuidad? Yo colocaría ahí en tela de juicio por qué apoderados todavía si estamos hablando de en la universidad. Quizás es demasiado republicano lo que acabo de decir, digamos. O sea, y hay un montón de encuestas que en realidad no liberan sus bases de datos, cómo calcularon la muestra no se sabe, son muy opacas, que son la DIMAC, la Feedback, la cadena, que sabemos que es de Piñera. Entonces son encuestas que de verdad uno dice que, cuidado, acá no sabemos cuál es la confiabilidad de esto,
La otra sí, pueden tener un montón de errores, pero tienen... Claro, son transparentes. Son transparentes, se liberan las bases de datos, hay un cálculo de por medio que puede estar Podéis ver dónde fallando, están los errores. pero está fallando en cuestiones de voto. Las encuestas generalmente son instrumentos largos que se aplican, que miden muchas otras cosas más, Claro. que sirven para formular políticas públicas, que sirven para cuestiones más allá de lo meramente electoral. Y en ese sentido son instrumentos que tienen cierto valor. Pero es un valor que hay que mirarlo con esa precaución también. Son fotografías de la realidad, sirven de insumo, no reemplazan la participación ciudadana, porque hubo un periodo en que las encuestas, como ustedes lo han dicho, como los oráculos, ¿no? Claro. Entonces, como que ya la gente, no sé, quiere más seguridad, pongamos... Claro, quizá las encuestas ahora tienen otra función en ese sentido, ¿no? Ya no es la de predecir, sino que es más o menos la de datar en un momento muy determinado cómo está el sentir, digamos, no, la opinión pública, digamos, ¿no? Oye, pero volvamos a esa cuestión de la épica que me interesa, porque en el fondo, la verdad es que yo estaba muy optimista, estábamos muy optimistas también con Carlos Dominami, ¿no? Y también muy optimista, digamos, ¿no? Con las tesis de ciudadanía de Tian Balibar, de que en el fondo se podría estar activando, digamos, ¿no? Un poder, por decirlo así, insurreccional, digamos, ¿no? Que es la tesis fundamental. Wall Street, ¿descontento era, no? no Los indignados en España, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que parece ser de que se activa o se está activando, digamos, ¿no? Una contrafuerza que parecía que estaba en latencia, ¿no? Y que también tiene su épica. el vaivén. Y que efectivamente también son muy convocantes. ¿Te fijas o no? En el caso de Estados Unidos se convocó, digamos, ¿no? Al típico blanco, digamos, ¿no? Qué sé yo, un Homero Simpson cualquiera, digamos, ¿no? Y que fue a votar muy contento, muy convencido, digamos, ¿no? A pesar de que había mucha falsedad, digamos, ¿no? A nivel de discurso, digamos, ¿no? Por parte de Trump, pero que en el fondo cambió totalmente, digamos, ¿no? El escenario político, diría internacional, digamos, ¿no? Porque en el fondo la elección de Estados Unidos no es lo mismo que las elecciones en Chile, digamos. Claro, O sea, son las elecciones de Estados Unidos, digamos, ¿no? Que en el fondo son unos tipos que en el fondo son agentes muy determinantes en relación con las relaciones internacionales. Por eso uno las sigue, digamos, ¿no? O sea, te fijas que ahí hay un gran peligro, digamos, ¿no? O sea, claro, tú puedes armar una épica contra, digamos, ¿no? A abusos que se vuelven intolerables, que yo llamaría inmediatamente un impulso democrático per se, digamos, ¿no? Sí. Pero tienes la otra vertiente, digamos, ¿no? Que puedes volver a hacer una épica también, en términos bastante protofascistas, sino que fascista inmediatamente, digamos, ¿no? Ahora en esta clave, digamos, ¿no? Como neonacionalista, digamos. ¿Cómo ves tú ese tipo de escenario, digamos, ¿no? Que en el fondo ya no responden tanto a los números, pero sí en el fondo integra una variable cualitativa, digamos, ¿no? Que pareciera ser... Para ponerle un lenguaje más micro, igual en las elecciones municipales se dio un pequeño giro a la derecha, por así Totalmente, decirlo, ¿no? Como claro. Más allá, digamos, ¿no? Que parece ser de con que actores mucho más conservadores. Claro. Lo cual te informa en el fondo de que la población, digamos, no va a llamarla pueblo, digamos, ¿no? Pero la población, digamos, ¿no? Que escribe la derecha parece ser un poco más educada y por decirlo así, fiel, digamos, ¿no? Al instrumento representativo, típicamente democrático, digamos. No sé cómo lo ves tú en esa cuestión. Sí, mira, a ver, yo creo que de partida es algo bien complejo, pero ahí hay algunos elementos que a mí me gustaría destacar. Efectivamente, este impulso democrático que tú hablas, Claro. yo lo asociaría directamente a la diferenciación entre lo que la ciencia política, la sociología más de corriente principal diferencian entre participación política convencional o activismo convencional y no convencional. Claro, el convencional es votar, participar en partido político, incluso en organizaciones que no son políticas, que son sociales, pero que Claro. pertenecen a lo que se llama el entorno del sistema político, el entorno partidista. Y la no convencional, la protesta. Claro. La protesta que evidentemente ha sufrido una variación que no es la protesta de mediados del siglo pasado, sino que es una protesta en base a nuevos temas, nuevos movimientos sociales, nuevos repertorios de movilización. Y con agendas bien específicas en general. Claro, exacto, y con esta idea también como de crear identidad dentro de los colectivos. Entonces, Con redes sociales de por medio. yo diría que este impulso está muy asociado a ese tipo de participación, que parece que en el último tiempo, esto habría que estudiarlo, y yo creo es un tema muy interesante que se está empezando a estudiar en diversas disciplinas, pero
¿qué tanto eso está disociado de la participación convencional? Pareciera que está muy disociado. Pareciera que esta gente que es muy activa, que se moviliza, que manda cartas, que arma una protesta cultural no sé dónde, con repertorios muy atractivos, además muy novedosos de movilización, son gente que es muy reticente a la participación convencional. Entonces eso pone en jaque esta democracia representativa occidental en la cual estamos inmersos. Y eso, claro, pues deja pie a esa otra arista, ese otro actor político del que tú hablas, que en el caso de Estados Unidos toma forma en este hombre blanco, un poco racista, conservador, que es el que le dio el apoyo a Trump. Bueno, abusos sexuales mediante, misógino. Claro, es un campeón, pues, aparece una modelo y listo, ya. Grab your pussy. Entonces, eso yo diría que es una dimensión. Otra dimensión yo lo asociaría a también este discurso. Ojo con el discurso de Trump. Trump tenía muchas particularidades en su discurso, pero una cuestión muy transversal discursiva de él era los de Washington, la gente de Washington, la élite. La élite, claro. Y yo creo que eso no golpear a la élite es lo que está de moda. La gente está cansada de los mismos de siempre. Esa es una cuestión, yo diría, muy transversal. Se ve allá, se ve en Chile, se ve en varios países. Este hastío de los mismos de siempre. Este grupo homogéneo, cerrado. Y también está la derrota de Sarkozy. Endogámico, que se autorreproduce de alguna forma. Sea de derecha o de izquierda, digamos, da lo mismo. Claro, sea de derecha o de izquierda. Entonces, cualquiera que aparezca desafiando a este establishment, ya gana punto. Ya me gusta. O por último, quizás no me gusta, pero por último voy a votar por él para aguarle la fiesta a los de siempre. Exactamente. Sí, yo diría que esa otra dimensión bastante fuerte. ¿Cómo veis tú, Bastián, la traducción? Lo hemos conversado en diversos programas. De la comunidad. La traducción de quién es el Trump chileno en ese sentido, ¿no? Porque, claro, uno podría decir como a la primera ya parece ser Piñera, ¿no? Pero quizás no es Piñera, quizás más Guiller, quizás, o quizás otro que no ha aparecido. Farca. Pero entre Guiller, Piñera, ¿cómo ves tú una traducción de Trump? No veo directamente un Trump. Claro, no hay ninguno Parisi, que estuvo en la pasada, quizás tenía porque este discurso anti-establishment, este discurso yo voy a solucionar los problemas de la gente, es un discurso bien neopopulista, claro, en estricto rigor, bien de corte neopopulista. Yo diría que Parisi tenía unos tintes así similares. Claro. En el escenario actual, en miras de las presidenciales del próximo año, yo no veo a nadie con esas características, ciertamente, porque Guiller es un independiente, un tipo que no es un hombre de partido, pero que está ligado a los partidos. Él tiene vínculos con el Partido Radical. Si él va a ser candidato, él va a ser candidato de la nueva mayoría. Claro, él no va a correr por fuera, ya lo dijo. Ojo, hace unos días dijo: yo acá, si voy a correr, necesito que haya un programa, y para que haya un programa necesito fuerzas políticas detrás mío. Entonces ahí está haciendo un guiño a quienes han estado en silencio, la democracia cristiana, que está en ese silencio medio raro, así que sí, que no, que vamos a llegar. Y Walker tirándose de candidato, ¿no? Entonces... ¿Cómo veía Fernando Atria, por ejemplo, en ese sentido? Fernando Atria... Y él va como por fuera y por dentro, porque va del Partido Socialista, pero es un discurso... Yo lo veo más dentro que fuera, en realidad. Muy dentro del Partido Socialista, sí. Lo veo yo. Y mira, yo creo, y esto... Pero digamos, no es Camilo Escalona, a eso voy. No, por supuesto. me la juego diciendo esto. Yo creo que el Partido Socialista va a ser primaria interna. Por supuesto que sí. O sea, de hecho está en el Comité Central ahora. La pregunta es si son ciudadanas o no. Yo creo que no van a ser ciudadanas. No van a ser ciudadanas. Va a votar el Partido Socialista, ¿no? Y en ese escenario, si es que no son ciudadanas, me parece, me da la impresión de que el que tiene más chances de ganar es Insulza. Exactamente. A ver, y yo tengo esa duda, ¿pero Lagos competiría de estas? La verdad es que porque Lagos dijo que va igual, pase lo que pase. La verdad sea dicha, digamos, ¿no? Bueno, Tú eres militante. A pesar, o voy a hacerlo. Un pre-militante. Soy un pre-militante. O sea, pero lo que pasa es que tengo historia, digamos, dentro del Partido Socialista. La cuestión, yo diría que en el caso de Ricardo Lagos, como tiene esta cosa singularidad, digamos, ¿no? Una doble militancia PPD-PS. Sí. De hecho, incluso se conversó, digamos, ¿no? Que hubiera habido una preprimaria, digamos, ¿no? Del PPD con el PS, para poder incluir decididamente a Ricardo Lagos. La verdad es que la figura de Ricardo, o sea, la entrada de Insulza, yo diría que tiene que ver en fondo para, por decirlo así, consolidar, digamos, ¿no? La desaparición política, digamos, ¿no? Al menos en esta pasada de la Isabel Allende, que hubiera sido también hubiera sido una mala alternativa dentro del partido. De hecho, para mí hubiera sido muy interesante, digamos, ¿no? Que hubiera sido ella. Pero también en el fondo vamos a poner en control a Fernando Atria, digamos, ¿no? O sea, porque en el fondo, ¿quién puede salir
Porque claro, había una suerte de vacío. Se salía Isabel Allende y el lugar parece ser de Ricardo Lago no era llenable, digamos, ¿no? Por decirlo así, dentro del partido. Es decir, me da la impresión de que por eso Insulza sale un poco de emergencia. Siendo que Insulza, yo diría que en el fondo nunca ha sido candidato a nada. A pesar nunca de ha ganado nada. Nunca y por ende tampoco ha perdido, lo cual también es significativo. Claro. Tampoco ha perdido. Entonces, la verdad es que Insulza siempre ha jugado al win-win, digamos, ¿no? Sí. O sea, porque también las elecciones de la OEA se comportan claro, de una cosa. muy distinta Sí, naturaleza. no es popular, digamos. No es popular, digamos, ¿no? Claro, la incertidumbre es muy Entonces baja. yo diría que Insulza Claro. vino a controlar una situación interna dentro del Partido Socialista, eso no me cabe ninguna duda. Ahora, pero bajo tu tesis, el hecho que haya aparecido Insulza, dado que él siempre aparece cuando va a ganar, Claro. no es por nada, digamos. O sea, sea, algo tiene que manejar Insulza para haberse tirado. Bueno, con toda probabilidad, en el fondo, y tal como Fernando H. lo reconoce en una entrevista hoy día en La Tercera, ellos se saben, la izquierda socialista, ¿no? Ellos se saben que son una minoría dentro del partido. E Insulza claramente una mayoría dentro del partido. Claro. Entonces, la verdad, mira, a mi juicio, mientras haya primarias dentro del Partido Socialista o más el PPD y Fernando hable, yo creo que eso ya es una mini ganada, digamos, ¿no? A pesar de que ha sido una derrota en términos efectivos. Que aparezca. Lo posiciona en otra esfera en la que yo creo que él no estaba del todo posicionado. Totalmente. Además Fernando está, dice que no va a ser de estos otros que en el fondo, que no gané, me voy a ir del partido. No, él va a seguir trabajando en otros partidos. Es parte del proyecto. Entonces, bueno, eso me parece en términos ciudadanos bastante responsable por parte de la posición de Fernando y que por ende yo la escribo totalmente, digamos, ¿no? Claro. Bueno, pero volviendo a la pregunta inicial del Trump chileno, yo no veo a alguien con esas características en Chile, porque Piñera no, es parte de la élite, es parte del establishment, siempre lo ha sido. Su gobierno tuvo muchos independientes, pero hacia el final incorporó a quienes tenía que incorporar de los partidos, y ahora está en eso. El problema de Piñera hoy en día, yo diría, son dos cosas. Primero, esto que acaba de salir, que mucha gente dice, mira, ¿sabéis que no tuvo tanto impacto el tema de la... Otra vez haciendo negocio, mientras estaba haciendo política. Claro, es peligroso, la gente dice, pero bueno, es Piñera. Sí, exactamente, eso es lo más peligroso. Pareciera que pasó desapercibido por lo mismo, porque la gente que es obvio que roba. La gente no tiene grandes expectativas en términos éticos de él, eso pareciera que es. Pero yo creo que ahí hay un elemento que le puede... siendo reiterativo en el tiempo, porque esto va a quedar rondando y se lo van a ir sacando, le puede ir mermando la imagen que tiene que ver con el nacionalismo. Claro. O sea, no es lo mismo haber hecho negocios con Claro, con el Transbank y haber hecho algo raro, no es lo mismo haber hecho algo raro en el Banco de Talca, pero acá lo hizo, claro, cuando había territorio de por medio, una cuestión, un elemento nacionalista que yo creo que le puede jugar en contra. Que sin lugar a dudas existen digamos, ¿no? en la como una especie como de emoción dentro de lo que es el pueblo chileno, digamos. Sí. O sea, basta ver la cuestión de la selección chilena. O sea, la verdad de derecha a izquierda la gente odia al peruano y al boliviano. Y se lo van a ir sacando, y creo que eso le va a ir mermando. Yo creo que es un dolor de cabeza. El segundo dolor de cabeza va a ser Osandón. Hasta por lo menos mediados del próximo año. Porque Osandón es un guaso bruto, entonces no va... Claro. Hay que ver cómo juega Osandón. No va a apañar a Piñera si pierde. Digamos. Exactamente. Osandón yo te diría que es una figura que es, por decirlo así, el equivalente estructural, digamos, ¿no? Porque evidentemente hay no sé cómo lo ves tú, Bastián, en términos de la derecha con Guillé, digamos, ¿no? No es a mi juicio, el caso de Guillé no es casual de que el Partido Radical lo esté, por decirlo así, abrazando, por decirlo así. Porque también es una forma de caudillismo. O sea, a ver, hagamos en 30 segundos una mini historia, digamos, ¿no? del pasado, de la historia política reciente, digamos, ¿no? de nuestro país. Nosotros llegamos a la transición, Berenguer, no Elwin, Berenguer afirmó, digamos, ¿no? la transición, digamos, ¿no? a través de la democracia cristiana, digamos, ¿no? Recordar la palabra de Carlos Cáceres, pucha que pidiera un poco, pensamos que iban a haber más. Hay que acordarse, listo, pasó, se consolida, digamos, ¿no? La democracia, pero una democracia liberal, digamos, ¿no? Muy abierta, con apertura económica, digamos, ¿no? Fray Ruiz Tagle, según tercera parte, digamos, ¿no? Ya que tenemos una democracia de este tipo, hagámosla a Tony Blair, Ricardo Lago,
¿no? 6 años, ¿te fijas? Llega Bachelet con otro tipo de espíritu democrático, digamos, ¿no? En donde el carisma es mucho más fuerte, digamos, ¿no? O sea, el aspecto emocional es el que decide. En ese momento, ya que tuvimos esa democracia, ese, por decirlo así, estatuto de la democracia, evidentemente era muy posible que llegara un demagogo, Piñera. Piñera es un clásico demagogo. Cumple con, o sea, hace uno, demagogo es esto, check, 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 check. O sea, llegamos a se llega a esa crisis y bueno, nuevamente Bachelet viene a salvar el buque, básicamente, porque no había ninguna persona que tuviera el carisma y la tenemos acá, y de nuevo lo mismo con la y la Matei no lo tenía. Y la Matei evidentemente no lo tenía. O sea, la Matei fue de emergencia, básicamente, por la derecha. Porque ya la demagogia de Piñera ya había destrozado ya incluso su propio bloque. Bajo esa perspectiva, a mi juicio, y no sé cómo lo ves tú, es muy posible, ya que hemos tenido una construcción un poco con hartos trastabilleos, digamos, ¿no? De algo así como espíritu democrático, que se consolidó, digamos, ¿no? con un momento demagógico, para volver a una democracia un poquitito más actualizada, digamos, ¿no? En el caso de la Bachelet, y por eso le ha ido mal. Podríamos tener perfectamente un caudillo, digamos, ¿no? Tanto de izquierda como de derecha. ¿Tú crees que eso son Dono Guille? Guille, sí, sin lugar a dudas. Y por eso que el Partido Radical a mí no me parece nada de extraño que lo esté abrazando. Sí, tienen su historia, tienen esa potencialidad, yo diría. Claro. Yo creo que no lo han mostrado del todo, por eso uno, si los tuviera que calificar en la actualidad, yo los calificaría como fuera del campo político, hombres que entraron a la política, pero que no son los clásicos hombres de partido, que han hecho carrera a lo largo de mucho tiempo, claro. Entonces tienen estas lógicas medias extrañas para el tipo que es como el clásico operador de toda la vida dentro del partido. Claro. Pero tampoco les veo grandes elementos populistas todavía, porque hay que mirar cómo va evolucionando. Bueno, falta un año por lo menos. Claro, entonces ahí hay que mirarlos, o sea, todavía son rostros. Hay que mirarlos con cuidado. Y en general, yo creo que estamos en un momento muy delicado, porque yo creo que la figura de Bachelet, con lo de Cabal, se derrumbó. Total. Se derrumbó, o sea, ya no pero existe. Y se derrumbó, y Bachelet era una especie de la última reserva moral casi que quedaba en la política, en la nueva mayoría, concertación, whatever, como quieran llamarse de aquí en adelante. Era, bueno, en estricto rigor, la nueva mayoría no es lo mismo que la concertación porque incorpora al Partido Comunista, pero era esta reserva moral, y la gente lo sentía así, yo creo, con esta idea, tú lo dijiste, este gobierno distinto, más cercano, no sé si en la práctica, pero al menos en el imaginario de la gente lo era. Era más popular. Mira, yo tengo una anécdota que la gente se ríe cuando la cuento, pero es cierto, yo Bachelet no me gustaba nada, me cargaba, encontraba, decía yo, no, la política es para cosas serias, no, ella es simpática, no. Yo la conocí, y cuando la conocí, me gustó. Es que realmente es encantadora. Es que es cercana. Es realmente encantadora. Tiene como un aura, no sé, es raro. Suena casi místico lo que digo, pero es cierto. Es realmente tiene carisma, tiene mucho carisma. Y un carisma que no se siente falso, ojo, porque a mí me ha tocado trabajar y interactuar con muchos políticos que son amables, pero que uno siente esa como barrera, frialdad. Y ya no, era un momento en que te saluda y tú sientes que te está saludando tu abuelita casi. Es como una cuestión muy... Tal cual. Bueno, muy cercana. Yo creo que la gente lo sentía, y eso Cabal lo derrumbó, y con eso, con la caída de Bachelet, yo creo que entramos en este escepticismo ya total. O sea, había desconfianza, pero ya la desconfianza es total. O sea, ya como que la reserva moral murió. Claro, murió. Y ahí yo creo que ese es el pasto para que emerjan cualquier tipo de liderazgo populista, caudillo. Bueno, lo que pasó en Estados Unidos también, o sea, la reserva moral también murió. Claro. O sea, la Clinton no tenía por dónde en términos morales. Claro, es que eso es lo que ocurre, digamos, ¿no? Que la Clinton se creía una candidata así como totalmente inmune. Claro. O sea, la cuestión que ha caído, digamos, ¿no? La cuestión de la inmunidad, digamos, ¿no? O sea, sin lugar a dudas. Claro, el problema es que tenemos dos tipos como de caudillismo, un caudillismo raro, digamos, ¿no? Que uno podría ser Guillé. Yo creo que al Partido Radical les debe resonar un tipo como Videla, sin lugar a dudas.
sin lugar a dudas. Y en el otro caso tenemos a Ibáñez, si tuviéramos que citar la propia historia política, Por digamos, Osorno, de Chile. Sí, Ibáñez del campo, estoy pensando. Sí, claro. ¿no? Entonces, la verdad es que, sí, es que ese es todo mi punto. Si ya tuvimos un demagogo, las alternativas para el futuro, digamos, no están súper abiertas. Sí, no, Están yo súper abiertas. veo las elecciones del próximo año abiertas. Todavía. Muy abiertas, sí. muy abiertas. Como que hasta Lagos podría ganar. Bueno, y claro, en el fondo ahí estaríamos todavía, otra vez, ¿no? Votando por una suerte de mal menor. Porque en el fondo todavía el candidato se generaría, digamos, ¿no? Con mayor o menor eficacia el concepto de mosca, ¿no? De la clase política o la de élite, digamos, ¿no? Por gente que ya está como muy profesionalmente ligada, digamos, ¿no? Al ámbito de lo político. O sea que yo creo que está totalmente abierto. Sí, sin duda. Bueno, Bastián. Así que eso. Oye, notable que hayáis venido, feliz Muy de interesante volver a programa. conversar contigo. Y bueno, gracias. Bueno, Muchas gracias, Bastián, por haber estado con agradezco a nosotros. ustedes por el espacio y la invitación muy agradable, así que para cuando quieran invitarme Muchas de nuevo, gracias. estoy No, disponible. sin duda para el próximo año, previo a las elecciones. Por lo Bastián, pronto, invitemos a Bastián al cierre de temporada, que eso se viene en un mes y medio más. ¿En la gala? En la gala de ¿En la gala de cierre? de la segunda Sí, temporada. trataremos que sea en el Ciudadano esta vez. Pero no anticipemos todavía el lugar ni nada. No, porque, no, de hecho, no, aunque no anticipemos el día, así como para dejarlo así. Pero como será una cosa. un brunch, digamos. ¿Tú creí? A ti te gusta más tomar de noche. Pero bueno, muchas gracias, Bastián. Listo. Esto es Hoy será la comunidad de los iguales. Chao. Chao.